El amante de mi novia y sus amigos intentaron atacarme después de que la descubrí engañándome. Él terminó en la cárcel y yo la expuse como una perdedora. Estoy escribiendo esto como una advertencia para cualquier tipo que piense que tener una novia es lo más importante del mundo y se esté doblando en mil formas para lograrlo. Conseguir matches en estas apps de citas es literalmente solo el primer paso. Yo era uno de esos que hacía todo lo posible por optimizar su perfil solo porque quería amor. Eso no tiene nada de malo, pero incluso si tienes éxito en eso, todavía hay mucho más de lo que preocuparse. Me tocó vivirlo en carne propia. Incluso después de hacer match con quien pensé que era una buena mujer y enamorarme de ella, todavía hay muchas cosas de las que preocuparse. Victoria tiene 28 años y yo 29. Llevábamos 3 años saliendo. Cuando hicimos match y salimos unas cuantas veces, no me tomó mucho darme cuenta de cuánto me gustaba y de cuánto quería seguir haciendo mi vida con ella. Ese era el camino que estábamos tomando y parecía sentir lo mismo por mí, lo cual era aún mejor. Mi relación anterior fue con una chica que empezó a cambiar de repente después de 2 meses. Antes de darme cuenta era evidente que ya no quería estar ahí. Con Victoria no pasó eso, o eso creía. Pensé que me había salvado de una mala situación. Estaba muy equivocado. Habría sido bastante fácil para mí no darme cuenta de que me estaba engañando. La única razón por la que lo descubrí fue por pura suerte. Todo podría haber pasado desapercibido si no fuera porque tenía antojo de comida rápida y no quería usar apps de delivery. Pensé que ahorraría dinero yendo yo mismo. Además, como era fin de semana, podría estar un poco más activo que quedándome en casa. Fui a un centro comercial cercano porque el patio de comidas tenía uno de mis lugares favoritos. Cuando llegué y estaba esperando mi pedido, me di la vuelta y me puse a observar a la gente pasar. Al principio pensé que estaba perdiendo la cabeza, pero vi a Victoria. Ella me había dicho que iba a una fiesta de cumpleaños con una amiga. En cambio, la vi ahí sin esa amiga por ningún lado. Al principio pensé que estaba sola, pero luego me di cuenta de que el tipo que iba detrás de ella estaba con ella. Observé lo suficiente como para ver cómo él ponía el brazo alrededor, y ahí supe que algo estaba muy mal. Tomé mi comida y los seguí fuera del centro comercial. Los estaba grabando mientras caminaba detrás de ellos. Empecé a dudar si realmente era Victoria, porque no quería creer lo que estaba viendo, pero la seguí lo suficiente como para confirmar que era ella cuando llegó a su coche. En ese punto tomé la mala decisión de acercarme. Seguía grabando, pero intentando que no fuera obvio. La llamé por su nombre y se dio la vuelta, pero se asustó al verme. Me preguntó qué hacía ahí, tratando de actuar con normalidad. Levanté la bolsa de comida rápida y le pregunté qué estaba pasando. El tipo que estaba con ella se puso ligeramente frente a ella, como si sintiera que algo no estaba bien, y tratara de protegerla de mí, como si yo fuera un loco. Le dije que se apartara porque Victoria era mi novia. Él miró entre ella y yo, como tratando de decidir si creerlo. Creo que sí lo creyó, pero no le importó. Me dijo que me fuera y trató de intimidarme. Ella le dijo que se detuviera porque estaba empeorando la situación. De hecho, él fue quien la delató. Ella podría haber intentado decir que era solo un amigo cercano o algo así, pero él quería hacerse el alfa y terminó metiéndola en un problema. No le hizo caso, dio un paso hacia mí y repitió que me fuera. Me mantuve firme y le dije que no podía decirme que me alejara de mi propia novia. Yo no soy alto ni grande, y él era más grande que yo, así que me lanzó un golpe y logré retroceder fuera de su alcance. Mi ego quería pelear, pero tengo suficiente sentido común para saber que probablemente habría terminado en el suelo. Así que hice lo inteligente en lugar de lo que me habría dado satisfacción. Hice más evidente que estaba grabando mientras me alejaba. Él me dijo que dejara de grabar e intentó acercarse, pero Victoria lo detuvo. Le estaba diciendo algo que no pude escuchar. Finalmente logró calmarlo y me fui. No la he vuelto a ver desde entonces. Por razones obvias la relación se terminó. He intentado hablar con ella, pero no responde. Quiero hacerlo oficial, pero una parte de mí quiere saber qué pasó, aunque eso no cambie nada. Puedes juzgarme por eso, pero soy humano y estoy cansado de que las relaciones terminen de formas tan absurdas. Quiero que me diga qué hice mal y conocer toda la historia detrás de su infidelidad, para saber cómo manejarme con mujeres en el futuro. Para ser honesto, puede que abandone completamente la idea. Claramente no me está beneficiando en nada.
¿Cuál es el punto de seguir invirtiendo años en relaciones fallidas? Solo voy a terminar desarrollando resentimientos si sigo así. Edición. Lo que odio de los comentarios es que todos son perfectos detrás de una pantalla. Me retiré de una pelea que sabía que tenía pocas probabilidades de ganar, y aún así intentan decir que soy débil por eso. ¿Qué sentido tiene pelear por mi ego y terminar golpeado? Soy un tipo pequeño y así es mi genética. Podría ir al gimnasio, pero salvo entrenar en deportes de combate que la mayoría ni hace, no iba a arriesgar mi bienestar, y menos por una novia que decidió engañarme. Todos creen que son John Wick desde el sótano de su mamá. Actualización 1. No pensé que habría una actualización real de esta historia. Creí que solo contaría cómo le dije a Victoria que todo había terminado, pero las cosas se volvieron mucho más locas. Nunca me imaginé que mi vida tomaría este giro este año, especialmente cuando lo empecé en una relación feliz. Cuando no supe nada de Victoria durante una semana, después de descubrirla con ese tipo, simplemente seguí con mi vida como si la relación hubiera acabado. Empaqué algunas cosas que ella tenía en mi casa y le envié un mensaje diciéndole que me avisara cuando quería recogerlas o que enviara a alguien por ellas. No iba a ir a su casa porque yo no había cometido ningún error. Ella era quien debía disculparse, así que podía venir a buscarme donde yo estaba. Aunque tampoco es como si la hubiera aceptado de vuelta. Iba conduciendo a casa después del trabajo un día, y cuando giré por una calle más pequeña camino a mi apartamento, un coche se me cruzó de forma bastante imprudente. Me alarmé y me detuve de inmediato. Al principio pensé que era alguien furioso por la carretera, que creía que le había faltado el respeto o algo así, pero solo eran varios tipos y se veían enojados. Pensé que me iban a robar, pero ninguno tenía armas de fuego. 2 de ellos sí tenían palancas o barras metálicas. Fue entonces cuando reconocí a uno de ellos como uno de los tipos que había estado con Victoria ese día. Inmediatamente cerré todas las puertas porque no tenía idea de lo que planeaban hacer. También agarré mi teléfono de inmediato. Tenía una cámara en el coche, así que no necesitaba grabarlos. Llamé a la policía enseguida. El tipo que reconocí me dijo que saliera del coche de forma amenazante. Le dije que no lo haría, y me dijo que podía hacerlo por las buenas o por las malas. En ese momento ya estaba hablando con la policía, así que empecé a explicar lo que estaba pasando. Cuando se dieron cuenta de que estaba llamando a la policía, comenzaron a golpear el coche con sus herramientas. Estaba extremadamente preocupado por lo que podría pasarme si lograban alcanzarme. Quería grabar sus caras, pero sabía que lo más importante era irme, así que pisé lo que más pude el acelerador. Tuve suerte porque lo hice justo cuando rompieron la ventana a mi lado y sentí una mano intentando agarrarme. Casi atropello a uno de ellos y tuve que empujar su coche para poder pasar, pero no me importó. También juraría que escuché un disparo mientras me iba, pero cuando miré por el retrovisor no vi a nadie apuntando. Tampoco vi agujeros de bala cuando inspeccioné el coche más tarde. Obviamente no fui a casa, simplemente conduje lejos y cuando estuve seguro de que no me seguían, me estacioné. Terminé mi llamada con la policía y los oficiales fueron a donde yo estaba. Mi espejo lateral había sido arrancado, el parabrisas estaba medio destrozado y la ventana del lado del conductor estaba rota. Estaba muy estresado porque creo que me habrían dado una paliza terrible si hubieran logrado alcanzarme, o algo peor. Les expliqué todo y les di las grabaciones de mi cámara del coche, que por suerte incluían sus placas y las caras de todos. No se veía cuando se acercaron al coche, pero realmente no hacía falta. Sabía que Victoria tenía que estar involucrada de alguna forma, porque no había otra manera de que me hubieran localizado. O estaban esperándome en algún punto de mi ruta habitual, o esperaron a que saliera del trabajo para seguirme hasta un lugar menos concurrido y atacarme. Tampoco entiendo el motivo. Lo vi ese día y aparte de que no logró atacarme y de que lo grabé, no entiendo qué razón había para casarme de esa manera. Yo no estaba equivocado en ningún sentido posible y no puedo imaginar que Victoria estuviera tan molesta por haber sido descubierta como para decidir que me golpearan o mataran. No sé cuál era la intención. Ya le di toda la información relevante a la policía, así que lo único que puedo hacer ahora es esperar a que hagan su trabajo. Hay más que suficiente información para encontrarlos y ojalá que pudieran descubrir qué pretendían hacer. Estoy seguro de que van a interrogar a Victoria porque juega un papel importante en todo esto, quiera admitirlo o no. Nunca pensé que después de descubrir que mi novia me engañaba tendría que esquivar un ataque de su amante. La experiencia me dejó algo traumatizado,
Ahora no puedo conducir a casa después del trabajo sin mirar atrás con paranoia. También reviso todas las habitaciones cuando llego a casa. No sé hasta qué punto saben cosas sobre mí o qué tan en serio se toman vengarse. No pienso arriesgarme, así que no lo haré. Por ahora, solo voy a esperar a que esta etapa de mi vida se calme, empezando por seguir la investigación policial. Actualización 2. Supongo que al final todo se arregla, ¿no? He tenido que pasar por muchos dolores de cabeza y sufrimientos innecesarios, y no se lo deseo a nadie, pero al final todo salió bastante bien. Ahora soy un hombre soltero y estoy feliz de serlo. Aún no estoy completamente recuperado, pero sé que lo estaré. Solo necesito tiempo y eso está bien para mí. Primero, hablaré sobre el amante de mi exnovia. Atacó el coche en el que yo estaba con la intención de alcanzarme y hacerme daño. Eso quedó claro a través de mensajes de texto que compartió en un grupo con los otros tipos que se juntaron como si fueran los vengadores para cometer un delito grave. El daño a mi vehículo fue el único crimen que lograron concretar, pero los mensajes lo empeoraron mucho. Al parecer, la intención era acabar conmigo. Cuando lo escuché me quedé en shock, porque se siente como una reacción completamente desproporcionada. La historia que él les contó a sus amigos fue que yo era un acosador que molestaba a su chica desde hacía mucho tiempo. Supuestamente yo era un problema y tenía que desaparecer, así que decidió traer a sus amigos para intentar matarme. Y antes de que me preguntes, me voy a mudar a otra parte de la ciudad antes de que termine el mes. Honestamente, estoy constantemente mirando por encima del hombro. El principal, el amante, que supe que se llama Dan, sigue detenido porque su fianza es alta. El fiscal busca acusarlo de intento de homicidio, además de agresión, conspiración y vandalismo. Puede que logre librarse del cargo más grave si su abogado es bueno, pero los mensajes lo incriminan bastante. Los otros fueron cómplices, pero sus fianzas fueron lo suficientemente bajas como para que salieran. No voy a quedarme por si deciden terminar lo que empezaron. La policía también interrogó a Victoria y revisó su teléfono. Ella dijo la verdad, que yo era su novio, pero que me había engañado. Le dijo a Dan que yo era un acosador para salir del problema. Viéndolo en retrospectiva, claramente llevaba una doble vida. Así que cuando la descubrieron tuvo que elegir con cuál hombre quedarse y no fui yo. Por eso nunca volvió a contactarme, por eso nunca vino por sus cosas, así que yo las doné. Ella le dijo dónde trabajaba, no dónde vivía. Así que debieron seguirme desde el trabajo ese día. Aunque no sepan dónde vivo, no voy a arriesgar mi vida quedándome en un lugar donde ya no me siento seguro. Todo esto me ha dejado muy afectado. Es increíble lo cerca que estuve de perder la vida, y aún más increíble cuando te das cuenta de que pasó porque me fueron infiel, no porque yo lo haya sido. Al menos hubiera entendido el motivo si yo hubiera sido el que hizo algo mal. La vida puede volverse caótica a veces, pero este no es el tipo de caos con el que quiero lidiar. Estoy seguro de que Dan tendrá que pasar su tiempo en la cárcel, y espero que sea bastante. Ahí aprenderá a comportarse como un miembro adecuado de la sociedad. Aunque todo el proceso judicial estaba fuera de mi control, lo que sí estaba en mis manos era arruinar la vida de Victoria. Cuando entendí cómo su mentira había arruinado la mía, supe que tenía que darle una lección. Es una locura porque yo no hice nada malo. Siempre la traté con amor, pero al final, cuando más importaba, decidió tratarme como alguien con quien solo pasaba el tiempo mientras se conformaba con otro. Ahora puede quedarse con él sentado en la cárcel. No quería hacer nada que complicara el caso, así que no iba a acercarme a ella. En su lugar decidí exponerla públicamente. Pensé en hacerlo yo mismo, pero mi alcance se limitaba a mis redes sociales y no era suficiente para lo que quería. Así que acudí a la prensa local de mi país. Sabía que estarían encantados de tomar una historia así porque es mucho más sensacional que lo que normalmente ocurre en nuestra ciudad. Creo que si esto hubiera pasado en Estados Unidos sería diferente, pero donde vivo es más como el viejo oeste. Al ser un país del tercer mundo, es más fácil para la prensa acceder a esos mensajes y a la información que les di, además de lo que obtuvieron de sus fuentes y de la policía. No pude evitar sentirme satisfecho cuando vi el reportaje en las noticias. Fue increíble. En mis redes sociales también hice referencia a eso, para asegurarme de que mi círculo cercano viera lo que Victoria había estado haciendo y cómo casi pierdo la vida por eso. Recibí demasiados mensajes de apoyo, más de los que quería manejar, pero tomé cada uno como una persona más que desaprobaba a Victoria, así que para mí fue una victoria. Pensé que ella me escribiría, pero nunca lo hizo. Supongo que entendió que no podía volver a hablar conmigo jamás, y me alegra.
porque sé que estaba afectada y que alguien debió haberle enviado mi publicación. Necesitaba que eso la consumiera por dentro. Se merece sentir ese dolor y nada más. Espero que este sea el final de toda esta historia para mí. Perdí una novia, casi pierdo la vida y ahora tengo que mudarme para poder vivir sin miedo de que alguien venga a vengarse por haberlos metido en problemas. Pero está bien. Probablemente es lo peor que he pasado en mi vida, pero voy a superarlo. Y al final, Victoria y su amante tendrán que vivir con lo que hicieron hasta el día en que mueran. Bueno, querido amigo, a veces puedes hacer todo bien y aún así terminar pagando por las mentiras de otra persona. Lo que ella hizo casi hace que te maten, y lo más fuerte es que aún así nunca volvió a contactarte, ni para explicar, ni para disculparse, ni siquiera para arreglar el desastre que causó. El silencio fue más fácil, y eso te dice todo. Ella no eligió al otro tipo porque fuera mejor. Eligió el camino en el que no tenía que enfrentar lo que hizo, y, irónicamente, esa decisión terminó llevándolo a la cárcel y arruinando su reputación de todas formas. Una experiencia brutal y un final feo. Pero ella tendrá que vivir siendo esa persona mucho después de que tú hayas reconstruido tu vida en un lugar más seguro, más tranquilo y mucho mejor. Y ese es un castigo del que no puede escapar. ¿Qué opinas de todo esto? Déjanos tu comentario abajo y gracias por acompañarme hoy en otro video.